Gloria a Dios, Dios les bendiga, qué bueno verles y qué bueno escuchar cómo cantamos juntos a nuestro Señor. Venir cada domingo es un gozo y es un desafío a veces cuando las fuerzas no son las mismas que cuando las cosas marchan como esperamos que marchen. Lo bueno es que no dependemos de las circunstancias que atravesamos, no dependemos si bien dependemos del aire que respiramos, pero dependemos de la gracia de Dios que nos permite respirar, despertar, venir. Y hoy estamos en el cuarto sermón, que sería el último de la primera parte de esta serie de Vida a la Luz del Maestro. Y quiero que vayan abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo desde el verso 35 hasta el versículo 39. Son poquitos versículos. Y uno dice, ¿cuánto podemos encontrar en estos versículos, que son tan poquitos? Antes de adentrarnos al texto y al sermón del día de hoy, hacemos un recuento, porque hemos estado durante estas semanas dejando que el Maestro nos enseñe a cómo vivir como discípulos, que es lo fundamental para cualquier discípulo, para cualquiera que es un seguidor de Jesucristo. En el primer sermón vimos un relato en Juan capítulo 4 y vimos que existe un alimento profundo, más profundo que el pan, que es hacer la voluntad de Dios y, ¿qué más? Participar de su obra. Ese fue el primer sermón con el cual arrancamos esta serie. El segundo sermón lo vimos en Mateo capítulo 6. Aprendimos que el discípulo puede descansar porque tiene un Padre que conoce, gobierna y provee todo lo que necesitamos. Y en el tercer sermón, que fue el domingo pasado, nos centramos en Juan capítulo 15 y vimos el fruto espiritual, que no nace de nuestro esfuerzo autónomo, sino de permanecer unidos a Cristo. Hoy vamos a ver en la Escritura y a través de la Escritura cómo nos responde el Señor a esta pregunta. ¿Cómo permanece un discípulo alineado con Dios cuando las demandas, las urgencias y las expectativas lo rodean por todos lados? El sermón va a responder esta pregunta y a través del texto lo vamos a ver. Porque todos conocemos esa sensación, la sensación de la agenda llena, las responsabilidades acumuladas, los mensajes pendientes, las personas esperando respuestas, las decisiones que hay que tomar, las necesidades que aparecen y que a veces esas necesidades parecen interminables. Y cuando todo esto pasa, cuando todo esto nos acontece, la primera cosa que solemos sacrificar es precisamente lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para un discípulo de Jesús? La comunión con el Padre, la comunión con Dios. Y eso es lo primero que sacrificamos cuando la agenda está llena, cuando las responsabilidades nos apremian, cuando la vorágine de lo que sucede
en el mundo circundante, lo que pasa a nuestro alrededor, nos atrapa y nos lleva. ¿Y qué pensamos cuando? Porque hay algo que cuando hablamos de la oración se puede despertar en nosotros gozo, de seguridad, de saber que podemos orar y hablar con Dios, o también puede aparecer la culpa, porque pensamos, no oramos lo suficiente, no oramos quizás, como decía Oyala en el principio. Entonces, mientras estamos ocupados en nuestra agenda, en nuestras responsabilidades, pensamos, cuando tenga tiempo, voy a orar. Cuando termine esto, voy a buscar al Señor. Cuando se calme un poco las cosas de la vida, voy a volver a ordenar mis prioridades. Y curiosamente, ¿qué pasa? El tiempo nunca aparece. El tiempo para buscar al Señor nunca aparece. Y Marcos capítulo 1 nos muestra a Jesús en uno de los momentos más intensos de su ministerio. Y justamente ahí descubrimos algo que nos tiene que sorprender hoy. Cuando todos los buscaban, cuando todos reclamaban su atención, cuando la demanda crecía, ¿qué hizo Jesús? Ahora lo vamos a leer. Jesús se apartó para orar, mientras todos lo buscaban. Y eso revela algo esencial acerca de la vida de un verdadero discípulo. Ahora sí vamos al texto. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y expulsaba los demonios. ¿Cuál es la idea central que va a recorrer nuestro sermón hoy? Como Jesús permaneció alineado con la voluntad del Padre mediante la oración, busca a Dios para ordenar tu vida según su misión y no según las demandas del entorno. Lo vuelvo a repetir, está en pantalla. Como Jesús permaneció alineado con la voluntad del Padre mediante la oración, busca a Dios para ordenar tu vida según su misión y no según las demandas de tu entorno. Y esto nos lleva al primer versículo y al primer punto, para empezar a desarrollar este argumento, esta idea que nos presenta este texto, que nos muestra a Jesús accionando, viviendo en el cumplimiento de su propósito. El primer punto va a estar enfocado en ver cómo Jesús busca al Padre antes de responder a las demandas del día. Vamos a ver a Jesús buscando al Padre antes de responder a las demandas del día. Pensemos en dónde estamos ubicados en el texto. Marcos nos ubica en un momento muy particular. El capítulo anterior termina mostrando una actividad extraordinaria, los versículos anteriores en realidad.
Jesús había enseñado, había expulsado demonios, había sanado enfermos. La ciudad entera estaba hablando acerca de Jesús. Todos estaban hablando, estaban atentos a lo que Jesús había dicho y a lo que él hacía. En el versículo 33 inclusive vemos que dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Algo estaba pasando en esa ciudad, algo estaba pasando con las personas que querían que Jesús estuviera con ellos, hablándoles, haciendo milagros, buscando la posibilidad de poder experimentar el poder del Evangelio a través de Jesús. Entonces, pensemos en esto. La demanda ministerial de Jesús era enorme. Había mucha gente buscando escucharlo. Si alguien tenía razones para decir estoy demasiado ocupado para detenerme, es Jesús. Porque cada vez que hablaba, las multitudes venían, las personas venían, se agolpaban para oírlo. Sin embargo, Marcos nos muestra algo que es todo lo contrario. Aún viendo la demanda ministerial, que es lo que nos relata Marcos, que se levantó de mañana siendo aún muy oscuro. O sea que se levantó de madrugada, ¿para qué? Para buscar al Padre, para orar, buscar un lugar donde poder encontrarse con el Padre. Un lugar desierto. Y en ese lugar, ¿qué es lo que hace? Ora, habla con el Padre. Y observemos lo que Marcos nos quiere mostrar sobre la oración. Porque la oración no aparece después del fracaso. Porque uno podría estar pensando que la oración simplemente sirve para cuando yo estoy en crisis, cuando yo estoy en fracasos, cuando yo estoy mal. Sin embargo, la oración en Jesús aparece justamente en medio del éxito, en medio de la demanda de su ministerio, en medio de la actividad, en medio de las oportunidades, en medio de una agenda que parecía desbordarse. Y el texto nos enseña algo importante. Jesús no consideraba la oración como una interrupción de su ministerio. No dice, no voy a detenerme a orar porque tengo que atender a estas ovejas que están sin pastor. Podría pensarlo de esa manera. Y nosotros diríamos, está bien, tiene que atender a las almas que vienen a buscarlo. Sin embargo, lo que vemos en Jesús, que la oración para él era algo indispensable para su vida. Algo que no podía faltar, algo que era un hábito recurrente, el orar, el hablar con el Padre. Para él no era un tiempo perdido, sino que era un tiempo esencial. No era un agregado que él podía tomar como opción, sino que era su prioridad. Era su prioridad más importante. Muchos de los creyentes, muchos de nosotros, imaginamos que la oración solamente será importante cuando las circunstancias lo ameriten, cuando las circunstancias se compliquen. Pero Jesús ora cuando las cosas parecen estar funcionando muy bien. Jesús está orando en medio de un éxito rotundo de su ministerio. ¿Y por qué pasa esto?
¿Por qué creen ustedes que Jesús, aún viendo la demanda de su ministerio, Él se detiene y va a orar? Porque la oración no existe simplemente para sobrevivir a la crisis, sino existe para vivir alineados a la voluntad del Padre. La oración en Jesús era vital, era prioridad, porque mientras él oraba, su corazón terrenal, humano, se alineaba a la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es tu tendencia? Nosotros solemos funcionar al revés, solemos ir a contramano de lo que el Señor nos está mostrando. Corremos, trabajamos, servimos, respondemos, resolvemos. Estamos activos, estamos moviéndonos de un lado hacia el otro. Y recién cuando estamos agotados, ¿qué es lo que hacemos ahí? Recién ahí vamos a buscar a Dios. Recién ahí vamos a buscar al Padre, porque estamos cansados, porque estamos agotados. ¿Qué nos muestra el relato de Marcos? Jesús comienza con Dios. Jesús comienza su día, su vida, sus demandas, primero yendo al Padre. Y desde ahí enfrenta todo lo por venir. Lo que ocupa tu primera atención, entonces, suele revelar lo que realmente gobierna tu corazón. Y quiero que pienses en qué es lo que pensás cuando te levantás. ¿Dónde está el foco de tu corazón cuando te levantás? Porque las demandas de la vida muchas veces son demandas naturales que van a venir, pero ¿qué pasa? ¿Están gobernando tu corazón? Marcos nos muestra que la escena se vuelve todavía mucho más interesante cuando los discípulos aparecen. Esto me remonta a cuando los discípulos fueron a ser mandados y trajeron para comer y Jesús le dijo: yo ya tengo mi comida y mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero antes de revelarle cuál era su comida, es una comida que ya tengo. ¿Y ellos qué pensaban? ¿Quién le compró comida? ¿O ya comió? Bueno, acá piensen. Aparecen los discípulos. Porque ellos, ¿qué hacen cuando van a Jesús en el relato? Ellos van a llevar buenas noticias. Ellos vienen contentos a Jesús. ¿Por qué? Porque están viendo buenas noticias alrededor. Todos lo buscan, todos quieren escucharlo, todos quieren ser ministrados por Jesús. La predicación está dando resultados. Y la respuesta de Jesús revela cuán profundamente la oración había ordenado su corazón. Y esto nos lleva al segundo punto, que está en los versículos 36 y 37. Jesús no permite que el éxito defina su misión. Jesús no permite que el éxito defina cuál es su misión. ¿Qué dice el texto? Y le buscó Simón y los que con él estaban. Entonces, finalmente, ¿qué hicieron? Encontraron a Jesús y le dicen: todos te buscan, todos te buscan. Y esto parece, como decía al principio, una excelente noticia, una buena noticia para el Señor. ¿Qué líder no querría escuchar eso? ¿Qué organización no celebraría eso? ¿Qué pasa si ahora están agolpados a la puerta queriendo entrar porque acá está todo lleno? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿No estaríamos contentos?
Estaríamos gozosos porque estamos viendo que quieren buscar al Señor. Toda campaña se consideraría como un éxito si eso está ocurriendo. La gente quería verlo, la gente lo buscaba, la gente responde. La popularidad de Cristo crecía, pero Jesús no responde como esperaríamos. Jesús no responde como responderíamos nosotros. No dice, perfecto, volvamos y sigamos. Vamos a quedarnos un momento más, porque la gente me requiere, la gente me necesita. Volvamos porque ahora tengo éxito, vamos a aprovecharlo. ¿Cuál fue su respuesta? Completamente diferente. ¿Y por qué fue totalmente diferente? Van a pensar, ¿y por qué era Jesús? Sí, porque era Jesús y porque también nos está mostrando a nosotros y a los discípulos qué hacer cuando la demanda está queriendo modificar la misión que el Padre nos dio. Porque hay expectativas en esas multitudes que lo buscaban a Jesús. Había expectativas. Y las expectativas de la gente no iban a modificar la misión del Señor. ¿Qué determina la misión que tiene Cristo? Solamente lo que hasta último momento lo pronunció, la voluntad del Padre. Eso es lo único que iba a determinar su misión, la voluntad del Padre. Y eso es precisamente lo que había estado cultivando a través de la oración. Hay un peligro alrededor de las demandas. Y eso es lo que también vemos a la luz de la vida de Cristo. Hay peligros alrededor de tus demandas. Hay peligros alrededor de mis demandas. Porque las demandas pueden no ser malas. Muchas veces las demandas son legítimas. Las personas necesitaban a Jesús. Las personas necesitaban seguir escuchándolo. Porque la gente seguramente tenía problemas reales, necesidades reales, y las oportunidades eran reales. Pero aún las demandas legítimas pueden desviar nuestra atención de las prioridades que Dios nos dio. ¿Me van siguiendo? Hay prioridades que Dios le estableció, que el Padre le estableció a Jesús para que Él se enfocara en ellas y no se desviara. ¿Qué es lo que pasa con nosotros todos los días? Porque esto es lo que nos ocurre todos los días a cada uno de nosotros. Podemos pasar la vida reaccionando a lo urgente. Esto es urgente, no lo puedo dejar. Esto es urgente, no puedo dejarlo pasar. Tengo que estar, tengo que ir. ¿Y qué es lo que terminamos abandonando cuando esto pasa? Lo más importante, nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Dios. Corremos detrás de expectativas ajenas porque alguien pone expectativas en nosotros que nos llevan a que nos confundamos y que querramos conformar esas expectativas. Hay presiones externas, muchas. Y también hay necesidades inmediatas que surgen y que en el afán de querer cubrirlas, vamos a correr para poder tratar de suplir esas necesidades inmediatas. ¿Y qué es lo que nos olvidamos en el camino?
Ya entendemos que dejamos de lado la prioridad de la oración. Pero hay una pregunta importante que nos va a permitir reflexionar y ordenar nuestro corazón. Porque hay una pregunta que nosotros nos estamos olvidando cada vez que las demandas crecen y nosotros asumimos el compromiso de seguir en esas demandas. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? Cuando aparece algo, la pregunta debería comenzar con oración, preguntándole a Dios, ¿qué querés, Dios, de mí? ¿Querés que vaya? ¿Querés que lo haga? ¿Querés que esté ahí? Y ahí tenemos que esperar, y ahí tenemos que meditar en lo que el Padre nos va a guiar a hacer. Porque hay algo por lo cual Dios te salvó, un propósito mayor que todo lo que circula a tu alrededor hoy. Todas las demandas que aparecen hoy son parte de la vida cotidiana. Pero hay una misión, hay un propósito de Dios determinado para su iglesia. Y si eres creyente, vos sos parte de la iglesia. Por ende, hay una misión que estableció el Padre y esa misión es precisamente su voluntad para tu vida, para mi vida. ¿Qué quiere Dios en el hogar? Porque a veces estamos tan apurados, tan de un lado para el otro, atendiendo diversas responsabilidades que se suman a nuestra agenda. En la familia, como tenemos tantas demandas, lo que hacemos es apagar. ¿Vieron cuando aparece un foquito y apagamos? Aparece otro foco, apagamos. Vamos buscando apagar lo que se va. Nunca resolvemos qué es lo que está provocando esas llamas. Pero nosotros nos enfocamos en apagar las llamas, ¿para qué? Para poder seguir con nuestra rutina, con nuestras responsabilidades, con aquello que creo que Dios me está llamando a hacer. ¿Resolvés conflictos? ¿Cumplís tareas? Pero ¿de qué nos estamos olvidando en el hogar? ¿Qué es lo que no estamos cultivando? Si estamos siempre tratando de cubrir las expectativas de los demás. Descuidamos cultivar la vida espiritual en familia. Y estoy cansado, trabajé todo el día. Me merezco ver una serie. Me merezco mirar el celular un rato porque el trabajo no lo puedo ver. Entonces me merezco jugar un ratito a los jueguitos. Y esto no es los adolescentes, no estoy hablando de los adolescentes. ¿Sí? Los adolescentes pueden jugar todo el día a los jueguitos. Mientras estudien y hagan caso y obedezcan. Hablo de nosotros, los adultos, los que tenemos responsabilidades. Por eso la oración, la comunión con el Padre, va a ordenar tus prioridades en función a su voluntad, a su misión. Y en tu hogar, la misión principal es cultivar en tu familia la vida espiritual. En el trabajo, ¿qué quiere Dios de mí en el trabajo? Porque en el trabajo también sigo siendo discípulo. Respondemos a las demandas de quién es nuestro empleador. Si no tengo empleador, a las demandas que surgen de los clientes, si soy un productor de servicios. Si soy una persona que trabaja en administración, respondes correos. Otros que estén en algún tipo de empresa que tienen que concretar y llegar a cumplir objetivos y se embarcan en cumplir objetivos y corremos detrás de los resultados en el trabajo. Pero dejamos de preguntarnos en el trabajo, ¿cómo glorifico a Cristo?
en mi lugar de trabajo? ¿Cómo glorifico? ¿Cómo lo puedo glorificar a Dios en mi trabajo? Nuestra vida como discípulo también se vive en la iglesia local. Podemos tener la agenda llena de actividades, de responsabilidades que tienen que ver con la iglesia local y que parecen ser muy piadosas, porque son cosas que estoy haciendo para el Señor y para mis hermanos. Por ende, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si yo mientras estoy activo, estoy trabajando, estoy sirviendo, pierdo de vista la misión del Padre, la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es la misión que Cristo nos confió a cada uno de nosotros? ¿Es llenarnos de actividades? ¿O hay una misión mucho más importante y más grande que llenarnos de actividades? Que tiene que ver con hacer su voluntad. No todo, escuchemos esto, no todo lo que reclama tu atención tiene la misma importancia delante de Dios. No todo lo que reclama tu atención tiene la misma importancia delante de Dios. Pregúntate, ¿qué es lo que te está llamando la atención todos los días? Y alinealo a través de la oración, preguntándole al Señor, esto que me está reclamando, ¿es importante para vos? ¿Tiene importancia para la misión? ¿Para que yo pueda hacer tu voluntad? ¿Tiene la misma importancia que me parece que tengo yo? Que pareciera que es importante. Y si no es importante para Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alinear mi corazón, mi vida, a la voluntad del Padre para poder hacer su voluntad. Entonces Jesús, ahora viendo el texto, responde de una manera inesperada. Y esa manera en la cual Él responde nos termina mostrando a nosotros el verdadero fruto de la oración. Porque la oración es comunión con Dios. Y cuando tengo comunión con Dios a través de la oración, hay fruto espiritual que se produce en nosotros. Por eso el punto número 3 está dentro de los versículos 38 al 39. La oración afirma la misión que el Padre le ha dado. Siempre enfocándonos en Jesús, cómo Él estaba viviendo, cómo Él estaba modelando para sus discípulos, dónde estaba la prioridad, dónde enfocar todo su esfuerzo, todo su tiempo. La oración, entonces, el tercer punto es, la oración afirma la misión que el Padre le ha dado. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo responde? Pensá cómo estaba Jesús en el momento en el que los discípulos vinieron. Le dijeron, hay gente, hay demanda, te buscan, están todos esperando que vayas. Jesús le responde, vamos a los lugares vecinos. No le dijo, vamos a quedarnos un rato más, vamos a seguir acá. No, dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. O sea que la misión, ¿cuál era? Predicar el Evangelio, predicar el reino de los cielos. Porque para esto he venido. Jesús tenía en claro cuál era su misión. Él dijo, para esto he venido. No he venido para satisfacer las expectativas de la multitud. No he venido a
cubrir todas las necesidades que las personas estaban reclamando. Yo vine a predicar, vine a traerle el reino de los cielos. Y estaba preparando el camino para el propósito culminante, que era morir en la cruz y traer salvación. Y si miramos, es la frase central del pasaje: porque para esto he venido. ¿Fue confuso Jesús cuando dijo estas palabras? ¿Los discípulos podían llegar a confundirse? ¿Los discípulos podrían llegar a objetar algo de lo que el Señor le contestó? ¿Qué creen ustedes que los discípulos pensaron cuando Jesús les dice, vamos a otro lado? ¿Qué pensarías vos si estuvieras con Jesús? Ya se diría, no, es Jesús. Sí, los discípulos también tenían a Jesús. Sin embargo, los discípulos no entendían. No entendían. Para esto he venido entonces. Jesús sabe quién es, sabe cuál es su misión, sabe qué debe hacer. Y algo importante, y no permite que las multitudes lo desvíen de su misión. No van a redefinir su llamado. Porque ahí está el peligro de las demandas que hay a nuestro alrededor, que redefinan tu llamado. Y hay en cada uno de los aspectos de la vida podemos correr el riesgo de redefinir nuestro llamado. Hay muchos pastores que han comenzado a servir a Dios porque fueron llamados a pastorear, a guiar, y luego la popularidad los llevó a incursionar en política. Redefinieron las expectativas, las demandas, su llamado. Por eso digo que Jesús responde totalmente distinto a nosotros, a la multitud, a todo lo que estaban buscando de Él. Por eso la oración no es que le dio una misión nueva a Jesús, sino la oración lo que hizo fue afirmar la que ya había recibido del Padre. Recuerden que Jesús vino en carne. Jesús estaba con el mismo cuerpo que tenemos ahora nosotros. Y estaba sujeto a las tentaciones que había alrededor. Y Él está mostrando que en medio de las tentaciones, Él se mantuvo firme a la voluntad del Padre. ¿Y cuál era el vehículo que lo mantenía firme en la voluntad del Padre, en la misión que el Padre le había encomendado? La oración, la comunión con Él. Por eso lo que descubrimos, más allá de entender, ¿no?, el propósito de la oración, es que la oración no está como un vehículo para que convenzamos a Dios de nuestros planes. Dios, ayúdame porque tengo una idea genial. Y estamos esperando que a través de la oración Dios se alinee a nuestros planes y los concrete, los lleve adelante. La oración existe para alinear nuestro corazón con los planes de Dios. La oración existe para alinear tu corazón con los planes de Dios. Y Marcos nos muestra el resultado, porque luego Marcos concluye: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea
y echaba afuera los demonios. Jesús entonces sigue adelante, sigue en función de la misión que el Padre le había encomendado. Y no sigue empujado por la presión de la multitud, ni gobernado por la popularidad, ni tampoco controlado por la urgencia. Y si había una urgencia, para él la urgencia era hacer la voluntad del Padre, no las urgencias y demandas que aparecían en su paso, cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba gobernado por la misión del Padre. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con nosotros? Muchos de nosotros vivimos agotados, vivimos cansados, vivimos como si la vida cristiana nos pesara un montón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que vos estás agotado? ¿Por qué crees que estás agotada? ¿Por qué crees que estás cansada o que estás cansado? ¿No será que estás respondiendo a todas las demandas que se están presentando sin evaluar si realmente esa demanda que está apareciendo es importante para que Dios te diga sí, avanzá? Porque Dios nos fortalece en medio del servicio a Él, en medio de llevar adelante el cumplimiento de su voluntad. Él nos va fortaleciendo, nos va animando, nos va dando el gozo, la paz, todo lo necesario para que nosotros podamos desarrollar su misión. Pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? Hay algo que está sucediendo y hoy Marcos nos está mostrando cuál era la prioridad de Jesús para que en su vida no se debilitara, ni se agotara, ni se cansara, sino que prosiguiera hacia adelante al cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Quiero dejarte tranquilo, Dios no ha llamado a nadie a cumplir todo. Dios no ha llamado a nadie a hacer todo. Así que no necesitas hacer todo. No necesitas estar en todas. Necesitas que tu corazón se alinee a la voluntad del Padre. Dios llama a ser fieles a aquello que Él nos encomendó y la oración es el medio para llegar a ese fin. Que podamos aprender a discernir la diferencia entre lo que es importante, lo que requiere, lo que se me requiere a mí para la misión y lo que no es parte de lo que Dios estableció como misión para mi vida. Entonces, la oración, algo importante, la oración no va a eliminar las demandas externas. La oración no va a eliminar las crisis. La oración ordenará tu corazón para que en medio de esas demandas, en medio de esas crisis, vos puedas responder a esas demandas según la voluntad de Dios. Nada más que eso. Uno dice, qué fácil que es y qué difícil es orar, porque es fácil entender, es decir, cierro los ojos, hablo con el Padre y se alinea mi corazón. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Y ahí tenemos que mirar a Cristo, y ahí tenemos que empezar a conectar lo que Él hizo como modelo y cómo culminó su paso por esta vida como hombre. El texto nos muestra algo maravilloso. Jesús fue el discípulo perfecto, el Hijo
perfecto. El hombre perfectamente dependiente del Padre. Donde nosotros vivimos distraídos, Él permaneció enfocado. Donde nosotros vivimos reaccionando, Él permaneció alineado a la voluntad de Dios. Donde nosotros permitimos que el entorno defina nuestra agenda, Jesús vivió sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Y esa obediencia, ¿hasta dónde lo llevó? ¿Hasta dónde llegó la obediencia de Cristo? ¿Hasta dónde le convenía? No, fue hasta la cruz. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en la muerte enfrentó la presión más grande que él pudo afrontar a lo largo de su vida. Enfrentó el peso del pecado, la ira justa de Dios del Padre, la muerte. Y aún así, ¿cómo permaneció Jesús? Permaneció siendo fiel. Jesús permaneció intacto en su fidelidad a lo que el Padre había establecido. Entonces Jesús completó perfectamente la misión, la que el Padre le encomendó, y por eso nuestra esperanza no descansa en la perfección de nuestras disciplinas, en la perfección de nuestras obras. Descansa en la obediencia perfecta de Cristo. Ahí es donde descansa mi confianza. Y ahí es donde encuentro la dificultad por esa razón no voy a orar, porque todavía descanso en mis propios esfuerzos, en mi propia sabiduría, respondiendo a las demandas sin buscar alinear mi corazón a la voluntad de Dios. Él murió entonces por nuestros desórdenes, por nuestras prioridades invertidas, por nuestra autosuficiencia. Él murió por todo eso. Y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida. Y esa nueva vida que nos dio es una vida nueva que está orientada hacia la voluntad del Padre. Está orientada hacia Dios. Por ende, si somos discípulos del Señor, nuestra vida va a estar caminando hacia la dirección correcta, que es la voluntad de Dios. Gracias a que su Espíritu está en nosotros, podemos aprender a vivir como discípulos que dependen del Padre. No estamos solos para abordar estas deficiencias que hay en nuestras vidas. No estamos solos. Está el favor de Dios, está su gracia. Su Espíritu es el que nos va a ir fortaleciendo, guiando, trayendo a memoria cada pasaje bíblico para que nuestra vida se alinee a la voluntad del Padre. Entonces, lo que ha hecho Marcos capítulo 1, estos versículos que hemos leído, no es principalmente un sermón de cómo orar, porque muchos lo agarran para dar técnicas de oración, sino que ha sido un sermón sobre Jesús. Jesús buscando al Padre, Jesús resistiendo las presiones, Jesús permaneciendo fiel a la voluntad del Padre, a su misión. ¿Y cuál es el llamado entonces que el Padre nos está haciendo a nosotros a través de lo que Jesús hizo? ¿Cuál será el llamado que Dios nos está haciendo hoy a nosotros? Y el llamado es claro: no dejes que las demandas definan tu vida.
No dejes que las demandas definan tu vida. No dejes que la urgencia ocupe el lugar de la voluntad de Dios. No dejes que el ruido te robe la comunión con el Padre. No lo permitas. Y si lo has estado permitiendo, hoy Dios te da la oportunidad de que regules, que equilibres tu corazón a la luz de esta verdad, viendo cómo Jesús no solo es el modelo a seguir, sino que es la fuente del poder para poder llevarlo a cabo adelante. Hoy quizás no tengas en claro quién es Cristo, quién es Jesús. Quizás venís escuchando, quizás venís participando de las reuniones. Tu vida quizás estuvo gobernada por demandas, expectativas, presiones, pero nunca has encontrado el descanso verdadero en quien verdaderamente puede darte ese descanso. Y la buena noticia es que Cristo vino a reconciliarte para que puedas tener descanso. Por eso hoy te invito a que vengas a Cristo, que vayas a Cristo y que puedas creer y confiar en Él, porque Él tiene el descanso para tu alma, para que tu vida deje de estar en función de la expectativa, el ruido, el trajín de la vida y esté descansando y confiando en lo que Dios tiene para tu vida, en esa voluntad perfecta que es revelada en su palabra. No solo encontrarás sentido a tu vida y descanso, sino que vas a encontrar perdón a tus pecados y vas a poder recibir vida eterna y tener la amistad con Dios. Vas a estar vivo. Y eso es una obra pura y exclusivamente de Dios. Y si Dios te está llamando, es el tiempo en el cual tienes que acercarte a Él, en arrepentimiento y fe. Y nosotros, iglesia, aquellos que ya creemos, hagamos ese espacio para buscar al Padre. Hagámonos el tiempo para buscar al Padre. No solo cuando estemos desesperados, no solo cuando estemos en crisis, cuando las cosas nos están apretando, no solamente en ese momento, también cuando estamos ocupados, también cuando estamos en éxito, cuando estamos bien, porque eso es lo que nos ha mostrado el Señor, que aún cuando las cosas están bien, también es importante la oración, porque una vida ordenada delante de Dios no nace de tener menos obligaciones, nace de tener prioridades gobernadas por Dios. Entonces, antes de orar, las demandas del mundo siempre intentarán definir tu vida. Siempre van a querer, intentarán definir tu vida. Pero solo la comunión con Dios puede ayudarte a vivir conforme a la misión para la cual Él te llamó. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, te agradecemos juntos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado nuevamente de tener comunión. No solo contigo, sino comunión con nuestros hermanos. Juntos contigo. Gracias porque a través del Evangelio de Marcos hoy nos has mostrado tu ejemplo perfecto. Cómo tu vida fue gobernada por la voluntad del Padre. Gracias. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por seguir la voluntad del Padre. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros.
Señor, perdónanos, porque hay algo cierto. Las demandas del entorno están continuamente girando a nuestro alrededor y en ocasiones definen en el día la prioridad y descuidamos la verdadera prioridad que va a ser, a la luz de este texto, ordenar, equilibrar, direccionar y afirmar nuestro corazón en tu voluntad. Señor, ayuda a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a poder estar ordenados, a seguir el consejo de tu voluntad y que podamos rendir todas nuestras responsabilidades, aún las expectativas de otros que las hemos asumido como propias y las expectativas propias que hacemos que otros las lleven adelante, siendo de tropiezo, metiéndolos en una rueda que gira y gira lejos de tu voluntad. Señor, queremos vivir alineados a tu voluntad. Por eso, ayúdanos, que nuestro corazón pueda hoy retomar el camino de mirarte a ti, de seguir tus pasos y depender de tu gracia y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.